Bueno, che, ¿qué pasó ayer, Adrián? 2001 vi. Dije, ¿qué pasó con el 2001, el número? Bueno, en realidad... ¿Qué onda? Está llegando el gobernador allá en el Chorro, que hoy comienza el operativo, así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que dice. Me echa imágenes después con lo que está pasando en el Chorro, mientras habla acá Adrián, Bueno, yo voy a decir dos cosas. Me acosté a la siesta, dormí con 1800 de riego. No me puedo acostar a dormir siesta, bueno, loco. No es tan... Primero que es cierto que hubo un aumento del riego país, un aumento del dólar, pero comparado a lo que venía pasando en las últimas 2 semanas, no fue tan grave tampoco. Sí. Hay como una exacerbación de lo que pasó ayer en función de una estrategia política de campaña del gobierno nacional. Digamos que el dólar pasó de 45 a 58 o a 57, pongamos. Sí, 57. Se devaluó 12 pesos. Ayer se devaluó 1 peso y hacen como una catástrofe y venía de devaluarse 12 pesos en las últimas 2 semanas. Del 11. Entonces no era tan catastrófico. Sí es cierto que lo que desnuda, y eso es lo otro que quiero decir, lo que desnuda lo que pasó ayer es la fragilidad de la Argentina frente a los mercados financieros, particularmente... Y la necesidad de intervención del Banco Central. Claro, pero es la fragilidad a partir digamos, de un modelo económico que claramente está agotado y que tiene un montón de fallas que se están visibilizando y que ya no es posible tapar. Como que vos tengas un caño pinchado y le pongas cinta adhesiva. Claro. Y sí, al principio si le pones fuerte la cinta adhesiva, un ratito no va a perder agua, pero al ratito va a estar perdiendo por todos lados agua porque no hay forma de sostener el actual esquema económico en la Argentina. No se puede seguir financiando fuga de capitales con reserva de libre disponibilidad y mucho menos se puede financiar fuga de capitales si esas reservas provienen de la deuda externa. Eso es lo que está pasando y lo que todos advertimos desde hace 3 años. Porque no hay que ser un economista muy prestigioso para darse cuenta. Cualquier persona desde el sentido común sabe que no puede vivir si pide prestado todos los días. Sí. Y mucho menos va a poder vivir si pide prestado para ir a jugar al casino y perder la plata todos los días. Claro. Así que este modelo está agotado. El gobierno nacional, en vez de tomar medidas, lo que hace es intentar utilizar esta preocupante situación económica a su favor, como una estrategia electoral de campaña, apelando, digamos, al miedo. Eso es estamos lo que está igual, sucediendo. Mejor, peor. O sea, estamos igual. Lo que está claro acá, Roxana, excepto la corrida después del 11. Lo que está claro acá es que hace 3 años el gobierno tomó como estrategia empezar a endeudarse. Pidió más de 200.000 millones de emisión, con algo de eso de emisión pagó bonos que tenía antes, cambió deuda en pesos por deuda en dólares, lo cual debería ser considerado un crimen. Pero después, digamos, empezó a usar un montón de ese dinero para financiar la fuga de capitales. Viene un extranjero, compra LELIQ, compra LEVAC, compra algún bono a corto plazo, gana una tasa de interés que no se paga en ningún lugar del mundo, y después compra dólares y se lo fuga de la Argentina. Se fugaron más de 75.000 millones de dólares de que asumió la presidencia Mauricio Macri. Eso se financió con deuda. Esa deuda hay que pagarla y los dólares ya no están porque se fugaron. Eso básicamente es lo que pasó en los últimos 3 años. Entonces, ahora llegan los vencimientos y la Argentina no tiene los dólares. A eso se le agrega otra cosa. El Fondo Monetario viene a hacer un salvataje el año que viene. Y esto me parece interesante. El gobernador lo advirtió el 1 de marzo de este año. El 1 de marzo el gobernador Ifrán dijo, este modelo sobrevive por el respirador artificial de la deuda externa del FMI. Creo que fue clarísimo y ahora se está viendo eso. El fondo viene el año pasado, en junio, a prestarle plata a la Argentina porque nadie más le quería prestar. Ahora el Fondo Monetario, desde los acuerdos de Bretton Woods, o sea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta esta parte, siempre le prestó dinero a los países para que cumplan sus compromisos de deuda con otros países. Claro. Y a cambio de ese dinero prestado, se le da un plan económico a los países. Bueno, más allá de juzgar que todos los planes económicos del fondo han sido sumamente desastrosos en términos sociales para todos los países que le pidieron prestado, sacando eso de lado, además, con respecto a la Argentina, dio un paso más el FMI. El FMI le prestó a la Argentina, o se comprometió a prestarle 57.000 millones de dólares, que es el préstamo más
alto de la historia. O sea, a países que tienen un PBI mucho más alto que el de Argentina, nunca le prestó ese dinero. A países que tienen mayor capacidad de repago que la Argentina, nunca le prestó ese dinero. Entonces, ¿por qué le presta? Por una necesidad geopolítica de Estados Unidos de sostener en un gobierno argentino o en los gobiernos latinoamericanos personajes que están de acuerdo con la política exterior de Estados Unidos. Pero no solamente que le prestó mucho más de lo que debería haberle prestado, sino que además le prestó en tramos. Y en cada revisión le prestó un tramo, revisión. Le prestó un tramo, revisión. En cada revisión Argentina no pasaba las revisiones, no cumplía. Y el fondo le seguía prestando igual. Entonces, le prestó más de lo que en toda la historia. La cuestión que no se entiende. Segundo, ¿por qué le seguía prestando si no cumplía con los requisitos? Tercera cuestión, ¿por qué dejó, después de la tercera o cuarta revisión, que la Argentina financie la fuga de capitales con esos dólares? Si esos dólares es como que yo le debo plata a Darío, entonces Aldo me dice, yo te presto plata para que le puedas devolver a Darío. Y yo agarro la plata de Aldo, le firmo un documento que dice, Aldo, préstame plata para devolverle a Darío. Y yo agarro esa plata que era para devolverle a Darío y le doy a Roxana que está fugando capitales. Entonces viene Darío y me dice, dame mi plata, no tengo. Viene Aldo, me dice, dame mi plata, no tengo. Se la llevó Roxana como fuga de capitales. Eso pasa en la Argentina. Argentina hoy no tiene dólares para devolverle al fondo y no tiene dólares para devolverle a los acreedores, porque toda la plata del fondo se fugó. Y se fugó porque se dejó que se fugue. Claro. No es que se fugó porque alguien entró a robar. Adrián, se fugó porque legalmente el gobierno nacional permitió, y no solamente permitió, promocionó la fuga de capitales, porque si vos liberás la salida de capitales, claro, de que cada uno lleve lo que quiera, eliminás el plazo mínimo de permanencia de los capitales y establecés tasas de interés del 70%, que son insostenibles, lo que estás haciendo es promocionando la fuga de capitales como negocio financiero. Y mucho más productivo que cualquier otro negocio. Adrián, y lo que la gente se pregunta es, ya pasó el tema del aumento del dólar que se después del 11. El peso 25 después del 11. Dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué más tiene que pasar para la gente? Digo, ¿dónde va a impactar? Peor que eso, porque ahora, ¿qué hizo el gobierno después del aumento? Hizo por decreto. Ahora hay un problemón gigantesco con eso. Con mucha razón los gobernadores fueron a quejarse. Porque el gobierno nacional dice, bueno, yo voy a eliminar el IVA a 13 productos de la canasta básica. Entonces va a bajar los precios. Yo ayer publiqué en mi Facebook, antes de la eliminación del IVA, el precio de la leche en un supermercado conocido, y después de la eliminación del IVA, el precio de la leche. El mismo precio. O sea que ese IVA que se eliminó no bajó el precio de la leche. Fue todo ganancia. Pero además es plata que va a faltar después. O sea, ese 10%, ese 10,5%, que la mayoría de los productos de que están involucrados en la eliminación del IVA, pagaban un 10,5% del IVA. Ese 10,5% del IVA, que era recaudación para financiar gasto público, gasto corriente, pagar sueldos en las provincias, hacer obra pública, ese 10,5%, en vez de ir al Estado, ahora va a los empresarios. Pero de ninguna manera fue a la gente en términos de reducción. No bajaron de los precios, no bajaron los precios ni se sostuvieron. Los precios no bajaron. Lo que está explicando Adrián, antes de la aplicación del anuncio presidencial, digo, la leche costaba 46.50, ponerlo como para decirle un número, ¿no? Se supone que después de eso tendría que costar 46.50 menos el IVA. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Supongamos que un litro de leche salía 45 pesos. Sí. 40 pesos iban al supermercado, a los productores, etcétera, 5 pesos al Estado para hacer frente a sus obligaciones. Sí. Después del anuncio, la leche sigue costando 45, solo que los 45 van todo al supermercado. Claro. Nada al Estado, y la gente no vio ningún tipo de beneficio en la eliminación del IVA. No bajaron los precios. Fue todo no transformado. Bajaron ni se sostuvieron. La eliminación del IVA fue transformada en ganancia empresarial. Y eso desfinanció a las provincias, y hay muchas provincias muy complicadas que no saben si van a poder pagar sueldo y aguinaldo. Y eso nos preguntábamos, porque ¿a quién beneficia? En este momento de tanta incertidumbre económica, no poder pagar sueldo significa poner no solamente a las provincias en un problema grande, sino a la gente que necesita ese sueldo para vivir en una preocupación que no se merece la gente. Porque hace 3 años y medio
que el gobierno nacional pide sacrificio, 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 y el resultado hoy es que explotó la bomba de tiempo creada por el gobierno nacional y ya no hay sacrificio ni espalda que aguante del pueblo argentino. Entonces, lo que hay que hacer es resolver este problema. ¿Y qué va a pasar ahora? Y lo que hay que hacer, lo que tienen que resolver este problema son los que están gobernando. Porque es una vergüenza que el que está gobernando y que tiene todas las herramientas para resolver el problema intente decir que el problema lo tiene que solucionar alguien que todavía es candidato. Claro. Porque es como que, una cosa así, supónganse que hay una empresa que está construyendo una pared. Entonces la empresa tiene el cemento, la arena, la piedra, los hierros, la columna, los obreros, la máquina, todo, y está construyendo la pared. Y hay uno de afuera que mira del frente y dice, a mí me parece que están construyendo mal. Sí. Me parece a mí que están construyendo mal. Ahora, si la pared se cae, ¿es culpa de la empresa que estaba construyendo o que el de afuera que decía, me parece que están construyendo mal? Bueno, eso es lo que está pasando en la Argentina. El gobierno nacional está destruyendo todo el sistema financiero productivo argentino y le echa la culpa al que hace 3 años está diciendo, eso está mal hecho. Claro. Pero el que tiene las herramientas para hacerlo bien es el gobierno nacional. Eso está infantil, porque toda la suma, o sea, el poder... El gobierno nacional tiene el Banco político, Central. El gobierno nacional tiene el Banco Central. El gobierno nacional tiene el Banco Nación. El gobierno nacional tiene el Ministerio de Economía. El gobierno nacional tiene la AFIP. El gobierno nacional tiene la posibilidad de hacer que no salgan capitales, de hacer que las exportaciones se liquiden en la Argentina, de tomar los préstamos de manera más responsable o no tomarlos. Convengamos que hizo uso del DNU como ningún otro gobierno. Por eso, cuando quiso puede hacer. Intentó meter jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, Mauricio Macri. No puede hacer un decreto para decirle, señores exportadores, ya que aumentaron automáticamente su ganancia un 30% por la devaluación, vendan sus hojas y traigan los dólares, por favor. No puede hacer un decreto así. No lo quiere hacer. Puede, pero no quiere hacer. Claro, puede decir, a partir de ahora, las inversiones tienen que tener un plazo mínimo de permanencia de 2 años, como hace Chile, no como hace Cuba, como hace Chile, un plazo de permanencia mínimo de 2 años en las inversiones. Puede hacerlo, no lo quiere hacer. ¿Puede frenar la fuga de capitales? Por supuesto, no lo quiere hacer. El gobierno nacional no tiene voluntad política de solucionar este problema, básicamente porque el plan de negocios rentables que instaló en la Argentina con la bicicleta financiera y la fuga de capitales sigue siendo muy beneficioso para mucha gente que está cercana al gobierno nacional. Entonces, no frena eso porque no se quiere hacer cargo, además de que fue un desastre su política económica, un desastre la política económica del gobierno nacional. Entonces ahora tiene que tomar medidas que demuestren y desnuden que fue un desastre, que fue improvisada, que no fue pensada y que lo único que perseguía fue que sus amigos ligados al poder financiero y las energéticas ganen mucho dinero, que de hecho fue lo que pasó. La espalda la puso el pueblo y el pueblo no puede seguir poniendo la espalda para que los amigos del gobierno nacional sigan ganando tanta plata. Bien, y las medidas te las debo. ¿Qué va a pasar con el FMI ahora que está de emisión y se habla de este nuevo desembolso? Si sí, si no. Irresponsablemente también. Después hay una serie de desmentidas cruzadas, ¿no? Pero hay una cuestión de irresponsabilidad. Trascendió que el FMI está preguntándole a un candidato si hace o no el último desembolso. Eso lo tiene que decidir Mauricio Macri. No lo puede decidir un candidato. Es un nivel de irresponsabilidad muy grande del organismo. Si el FMI, aparte el FMI implícitamente está aceptando que sabe que se la mandó. Sabe que fue muy irresponsable en cómo manejó el tema. Pero ellos dicen que no son responsables del programa económico. Ellos son responsables de haber manejado irresponsablemente los préstamos hacia la Argentina. No le pueden haber prestado de haberlo sostenido. No le pueden haber prestado guita a un irresponsable. A ver, un timbero. Yo le presto plata todos los días a un amigo para que vaya al casino. Va y pierde plata. El otro día me pide, pierde plata. El otro día me pide, pierde plata. El otro día me pide y pierde plata. Después vende su casa para ir al casino. Después vende su herramienta de trabajo para ir al casino. Me pide más plata para ir al casino. Que yo después no me puedo hacer el tonto y decir, ay, yo no sabía que vos ibas al casino.
No, macho, el FMI es responsable de haber prestado irresponsablemente a la sabía Argentina. que incumplían todo lo que le habían pedido. O sea, el ABC. Le prestaba plata, Argentina financiaba la fuga de capitales. El FMI le debería haber dicho, no, para esto no es la plata. Claro. O me manejás la fuga de capitales o no te presto más. El FMI se hizo el tonto y le siguió prestando plata a la Argentina. La Argentina siguió usando esa reserva o esos dólares para financiar la fuga. Entonces el FMI se tiene que hacer cargo de eso. Claro. El primer responsable es Mauricio Macri porque es el responsable político del gobierno nacional. Pero hay una responsabilidad muy alta del FMI de haberle prestado plata a un gobierno irresponsable que se endeudó para financiar la fuga de capitales. Y que hoy, peor todavía, está desfinanciando el Estado sin ningún tipo de beneficio, porque no hay beneficio en la eliminación del IVA. No se vio ningún beneficio en la eliminación del IVA y se desfinancia a las provincias, se desfinancia al Estado solamente para que haya más plata de ganancia para las empresas que son en gran medida las responsables también de la fuga de capitales. Las multinacionales son las que fugan también capitales. Entonces ahí hay que ir al núcleo y decir, muchachos, o frenamos la fuga o no va a haber dólares que aguanten, porque no pueden prestar 1.000 millones de dólares. Lo que no quiere hacer Mauricio Macri, que es lo que debería hacer, es poner un cepo para la fuga. No lo quieren hacer, digo, porque han hecho campaña con eso también. Por eso, o sea, técnicamente no sé cómo será o qué es lo que harán. Digo, es eso, más que nada es eso, frenar porque no siga saliendo guita. Lo que pasa es que el cepo, discursivamente, el cepo es de eso de que yo quiero 100 dólares para ir a Paraguay, no puedo. No es un cepo en ese sentido. Lo que hay que establecer es lo que se llama control de cambio, que lo establecen cualquier país del mundo. Lo que yo digo es, vos tenés una ganancia razonable, invertiste un montón de plata de afuera, bueno, esta ganancia razonable la podés llevar. Ahora, si vos invertiste 100, no podés al mes llevarte 110. No, eso no se puede hacer. Porque vos pones 100 en la Argentina, 100 dólares, 100.000 dólares, 100.000 millones de dólares, la Argentina tiene que establecer tiene que hacer trabajar esa plata productivamente, generar ganancias, y las ganancias llévatela. Pero los especulativos no traen 100 y se llevan 10. No. Un flujo de 10 todos los años traen por los 100 que invirtieron. Traen 100 y se llevan 110. Inversión y ganancia. Todo. Entonces, ¿cómo en otros países viene una empresa, invierte 100 y se lleva el año que viene 10, el otro año 10, o sea, lleva un flujo constante de 10 por año, por los 100 que invirtió. Acá la especulación trajo 100 y al año se llevó 110. Y la Argentina no generó esos 110. Entonces pidió prestado. Ahora debe los 10 más los prestados, más los intereses. Un desastre. Entonces, ahí eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que hay que ver es cómo solucionamos eso. No se pueden seguir quemando reservas, porque las reservas son las que necesitamos no solamente para hacer frente a los pagos futuros. Los medicamentos que no se producen en la Argentina se compran con dólares. Las inversiones de capital necesarios para poner en marcha la producción se compran con dólares. Todo lo que se compra de afuera es dólares. Entonces, no se puede malgastar los dólares. Porque si vos tenés plata y tu hijo está enfermo, tu otro hijo tiene hambre y vos tenés ganas de ir al casino, vos tenés que decidir si tu plata la vas a usar para las prioridades de cuidar a tu hijo o para ir al casino. Bueno, Macri está yendo al casino en vez de cuidar a los hijos que están enfermos. Eso hay que frenarlo y hay que cambiarlo urgente. Pero el responsable hasta el 10 de diciembre, por Constitución Nacional, porque la democracia así lo definió, porque el pueblo argentino en 2015 le dijo a Macri, vos sos presidente hasta el 10 de diciembre, vos tenés el poder hasta el 10 de diciembre. Entonces, el responsable de cambiar la prioridad y empezar a cuidar a los argentinos es de Mauricio Macri hasta el 10 de diciembre. El 11 de diciembre empezaremos a pedirle y a exigirle eso al próximo presidente, que será el que elija el pueblo argentino el 27 de octubre. Gracias, Drancito, No, gracias. Bueno, un pronóstico para ¿venía en el resto de la semana o ya tenemos que hacer la apuesta del domingo? Un pronóstico para hoy. ¿Vamos a hacer apuesta? Sí, ¿qué apostamos? Formalmente. No, lo que quieran. No, sí, lo que quieran. Cumplí porque la vez pasada no cumpliste, Adrián, A las 10:30 de la mañana. Vamos a hacer así. Para. Vamos, para. No, ya tuviste tu minuto. Vení otra vez. No, pará, ¿vos venís jueves o viernes o no? Aldo Rojas reconoció